Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Marco. Gracias a todos, a la audiencia. Primero a ustedes por invitarme y a la audiencia por el interés. Por ahí poco a poco se van sumando cada vez más personas. Empecemos un poquito poniendo contexto. Ya Cami nos presentó, pero Héctor, cuéntanos un poco sobre tu carrera profesional y cómo es que llegaste a este proyecto de Dexfreight. Claro que sí, Marco, con mucho gusto. Bueno, a los que no me conocen, mi nombre, como les decía, Marcos Héctor Hernández. Yo soy colombiano de origen. Yo estudié medicina, aunque no lo crean. Y vine a Estados Unidos hace ya casi 20 años a hacer mi internado en el Jackson Memorial Hospital, aunque ya había emprendido desde que estaba en la universidad. Y estando en la universidad me conozco con un muy buen amigo y me invita a ser parte de un negocio que era un negocio de intermediación de carga, lo que acá en Estados Unidos se llama un freight broker o 3PL, Third Party Logistics Provider. Y esa fue la primera compañía que abrí. Estando en ese proceso decido pues abandonar la carrera de medicina para dedicarme al emprendimiento, que es en realidad lo que me apasiona. Y desde ese momento me he dedicado a la logística y el transporte de carga terrestre más que todo, pero también algo de transporte de carga internacional y el comercio internacional durante los últimos 21 años. Entonces, esa es un poco mi trayectoria profesional. He ocupado múltiples posiciones en estas empresas, desde despachador de carga, gerente comercial, vicepresidente comercial, CEO, presidente, en fin, en múltiples organizaciones, y actualmente pues estoy haciendo de advisor de varios proyectos de plataformas descentralizadas, algunas en silent mode, eh, pero a la vez hago parte de alguna junta directiva en una empresa de transporte de la cual también soy accionista, que se llama World Transportation Services aquí en Estados Unidos, que es un freight broker. Ese es un poco mi background. Y la otra parte de tu pregunta era eh, cómo llegamos a Dexfreight, que es un journey interesante. Como les comentaba, yo dentro de los roles que tuve, siempre estuve tratando de innovar. Yo soy un geek de corazón, siempre me ha gustado la tecnología, desde mucho antes de conocer blockchain. O sea, en la primera empresa que monté, yo mismo hice mi primer website usando Microsoft Frontpage. Yo siempre he sido un geek de corazón. Y en ese proceso de estar siempre buscando cómo aprovechar la tecnología para mejorar las capacidades del negocio, me encuentro con la tecnología de blockchain. Ya yo venía haciendo de dispatch, y cuando tú estás haciendo de dispatch te enfrentas a un problema que la mayoría de las personas que están familiarizadas con logística lo pueden identificar, y es que como es una cadena de múltiples actores y el mercado es tan fragmentado, especialmente cuando están buscando compañías de camiones, eh, de cada 3 cargas que están buqueando o reservando con un camión, estás interactuando con una compañía que no conoces. Entonces, el proceso de conseguir ese camión por múltiples plataformas, usando teléfonos, correo electrónico, etcétera, es bastante complejo, engorroso, tedioso, toma tiempo. Pero luego que por fin lo consigues, entras en una etapa no digital de negociación, literalmente en el teléfono, intercambiando papeles por fax, y eso que todavía la gran mayoría de las transacciones hoy son así también. Y al final de tanta negociación y tanta investigación, terminas con un pedacito de papel, que es lo que nosotros llevamos en transporte de carga terrestre, un Rate Confirmation Sheet, que es una hojita de papel que dice dónde vas a recoger. O sea, si yo como broker estoy diciendo al camionero dónde vas a recoger la carga, dónde la tienes que entregar, qué tipo de camión vas a utilizar, y si haces tu trabajo bien, esto es lo que te voy a pagar. Pero el promedio del costo de esas transacciones es de unos $1,250 en Estados Unidos. Son 700 millones de dólares al año, pero en transacciones muy Tremendo. pequeñas. Entonces, lo que ocurre, Marco, es que terminas firmando un papel que, si el transportista no te cumple, no hay forma de hacerlo cumplir. No le puedes descontar. O sea, todo se traduce a confianza. Ni él confía en ti, ni tú en él, no se conocen. Entonces, en ese journey de estar buscando tecnologías, conocí primero Bitcoin. Pues, al principio comencé a tratar de entender cómo funcionaba, y me metí en el rabbit hole, y de Bitcoin pasé a contratos inteligentes, smart contracts en Ethereum, y ahí fue donde se me iluminó la primera idea. Ok, aquí tenemos una manera de lograr que dos individuos o compañías se pongan de acuerdo en los términos de una transacción, firmen la transacción y después
ninguno de los dos la pueda cambiar a menos que logren tener consenso, y esa transacción se puede ejecutar automáticamente. Entonces todos los pasos posteriores hasta el pago se pueden automatizar. Y eso para mí fue un breakthrough, y esa fue con la idea que arrancamos Dexfree, tratar de usar esa tecnología combinada con otras tecnologías obviamente, para automatizar al máximo el proceso y reducir la fricción que se relaciona con generar confianza una de cada tres transacciones con alguien que no conoce. Oye, Héctor, mencionas justamente el tema de generar confianza, todos los problemas que hay alrededor de la cadena de suministro logística, pues justamente se trata de ese tema de la confianza. ¿Por qué contratos inteligentes? Descríbenos un poquito más el tema técnico y cómo ustedes lo están tratando de implementar desde su negocio. Claro que sí. Bueno, a los que no están muy familiarizados, creo que aquí muchos de los que están en la audiencia conocen el tema de contratos inteligentes, pero de pronto la forma en que yo lo interpreto o lo explico, que es la forma más fácil, es una serie de reglas en las cuales dos partes o múltiples partes se ponen de acuerdo. Esas reglas quedan codificadas en código if this then that, o sea, es un proceso en que ambos estamos de acuerdo previamente y queda grabado en código dentro de la blockchain, de manera que nadie lo puede cambiar. Entonces aprovechas la inmutabilidad de la blockchain para guardar las reglas del juego. En el caso del transporte de carga, si recoges a tiempo y entregas a tiempo, te pago. Esa es la regla más básica. Entonces, con ese concepto empezamos a explorar y luego nos damos cuenta que esas mismas reglas se pueden aplicar a un montón de otros pasos, no solamente a negociar la transacción a nivel micro entre dos compañías de transporte, sino que luego tú puedes utilizar esa misma regla para financiar la transacción usando los modelos de DeFi que van a hablar en una charla un poco más tarde, o si estás organizando, y es lo que estamos haciendo hoy en día con el protocolo, digamos que si en Dexfree tú tienes un camionero y un transportista, ambos están dentro del mismo ecosistema. Pero la fragmentación, para los que no están familiarizados con el transporte de carga en Estados Unidos, el transporte de carga de Estados Unidos, me refiero al transporte de carga terrestre, en camiones, en tractomulas, ese transporte de carga terrestre que vale 700 billones al año, lo hacen 16.000 intermediarios, millones de shippers y luego 500.000 compañías de camiones. Y esas compañías de camiones, el 97% de ellas son 6 camiones o menos. Perdón, el 97% 20 camiones o menos, 93% 6 camiones o menos. Entonces, claro, es muy probable que tú no conozcas la compañía de camiones con la que estás interactuando, porque son pequeños negocios, compañías muy pequeñas. Entonces, esa es la primera fragmentación con la que te encuentras y esa es la que estamos pensando resolver. Pero si te alejas un poquito más, haces un poco de zoom out, te das cuenta que cada uno de esos 17.000 brokers son redes. Es una red que tiene de un lado camiones y de otro lado tiene despachadores de carga. Son 17.000 redes. Es nuestra tesis que todas esas redes van a terminar digitalizándose y eventualmente todos van a ser brokers digitales. Entonces, la digitalización no es suficiente y el contrato inteligente entre dos partes no es suficiente porque lo que va a ocurrir en los modelos web 2, todas las plataformas están compitiendo por usuarios y datos. Entonces, tú estás creando todo el tiempo nuevos silos de información. Entonces, ya no es la fragmentación al nivel del número de camiones que tiene cada compañía, ahora es la fragmentación al nivel de cada una de las plataformas. Y las plataformas solamente pueden optimizar las cargas que tienen dentro de su ecosistema. Una forma fácil de entenderlo. No sé si ustedes tienen Lyft en México, pero seguramente Uber sí estoy seguro que lo tienen, o InDriver, no sé. Si tú sales a la puerta de tu casa y tomas tu celular y vas a pedir un Uber, y en realidad solamente estás en Uber, puede que tengas un conductor de Lyft o de otra plataforma en la puerta. Tú nunca lo vas a ver a él, ni él nunca te va a ver a ti. Ambos viven en dos mundos digitales, pero son dos mundos digitales que están aislados. Entonces, esa fue la segunda fase. La primera era, ok, contrato inteligente, dos compañías. La segunda fase es, ok, pero si las compañías viven en dos plataformas diferentes, ¿cómo hacemos para que se vean? Y de ahí nace el protocolo que nosotros estamos creando. Aún no tiene un nombre en realidad, porque en el futuro esperamos que la misma comunidad les ponga un nombre, pero lo resumimos como un protocolo abierto de logística, Open Logistics Protocol. Y lo que permite hacer precisamente ese intercambio de información de mercado en tiempo real. Entonces, los contratos inteligentes
ahora ya está organizando no dos individuos, sino dos plataformas. Otro ejemplo muy fácil, que ustedes seguramente van a entender, cuando tú usas en TravelTech, tú vas a Travelocity, o a Expedia, o a Despegar.com, todos escogen una plataforma o la otra porque de pronto les gusta mejor la interfase de usuario, o tiene mejor bundle con hoteles, o de pronto te genera unos puntos de loyalty. Pero al final todas esas plataformas están consiguiendo la información básica de los asientos disponibles en los aviones y el precio de cada asiento de un mismo backend. Y ese backend común, bueno, en Web 2 ya existe ese modelo y es exitoso. Eso lo montaron un montón de aerolíneas, en este lado del mundo se llama Amadeus, y hoy en día Amadeus es más valioso que cada aerolínea individual que lo fundó. De hecho, algunas de esas aerolíneas no existen. Eso es lo que no existe en el transporte de carga. No existe un backend común donde todas las plataformas puedan interactuar. Cada usuario final puede vivir en la interfase de usuario que le guste, pero sin necesidad de que todos vivamos aislados en un mundo subóptimo, que es lo que pretende resolver el protocolo. Entonces, ese es un poco el journey que hemos venido llevando. Arrancamos con transacción con contrato inteligente entre compañías, luego, hey, hay redes, ok, ¿cómo conectamos las redes con contratos inteligentes? Y ya luego empezamos a evolucionar a servicios. Es, ok, si ya tenemos reputación, tenemos transacciones y tenemos integración de todos los actores, ¿qué servicios podemos prestar con contratos inteligentes? No todos los estamos tratando de pensar en Dexter. La idea es que todos los que están aquí seguro son mucho más inteligentes que nosotros o gente que sepa más que nosotros. Entonces, anticipamos servicios, algunos desarrollados por nosotros y otros por la comunidad. Por ejemplo, seguros sobre contratos inteligentes, booking de parqueo sobre contratos inteligentes, financiación, en fin, un montón de casos de uso que se van desarrollando en la medida que la plataforma y el protocolo adquieren madurez y tracción. Oye, platícanos un poquito más acerca del estado actual en el que está todo este ecosistema. Nos platicaste de, bueno, algunos problemas que hay que todavía se solucionan con fax, etcétera. O sea, ¿dirías entonces que todo esto, la primera etapa es la digitalización, unificar Definitivamente. todos los sistemas? En ese punto, ¿qué están haciendo ustedes para poder subir a lo mejor a los carriers que todo lo hacen manualmente, que les hablan por teléfono y les colocan una orden? ¿Cómo solucionan eso? Claro, hay mucho diseño de plataformas, muchas tácticas o estrategias que ya están probadas en otras plataformas que han sido exitosas previas a nosotros, con o sin blockchain, ¿eh? Esto al final lo que está haciendo Dexfrey es un marketplace que funciona sobre protocolos descentralizados. Entonces, los problemas típicos de un marketplace, que es la baja digitalización de los usuarios, si es que no tiene sistemas, el chicken and egg que traes primero, el camión o la carga, en fin, todos estos problemas eh, hay mucho escrito y descrito sobre esto y hay otras plataformas exitosas. Entonces, en muchos casos estamos imitando algunas de esas o combinando tácticas de otros que han sido exitosos antes que nosotros. Estudiamos mucho. Pero el punto es muy válido. Si tú piensas en una compañía de camiones, el camionero, que es lo que se llama el owner operator, el hombre camión, el señor que va montado en su camión, cada minuto que él pare a mirar el celular a buscar una carga es un minuto que el camión no está andando. Es un minuto que ese activo está perdiendo dinero, está siendo improductivo. Entonces, ¿cómo le explicas tú a un camionero? Primero, que el nivel de educación no necesariamente es el óptimo. Segundo, que a lo mejor no tiene ni siquiera un teléfono inteligente. Entonces, todos estos son retos con los que te vas encontrando. Y si lo miras del lado del broker o el despachador de carga, vienen haciendo lo mismo hace muchos años y son negocios productivos. O sea, no tienen la urgencia de evolucionar, no tienen una amenaza latente que si no se digitalizan de inmediato pueden perder su puesto en el mercado. O por lo menos no la tenían hasta que la digitalización vino muy rápido y entraron brokers digitales como Uber Freight, como Convoy, como Next Trucking. Y luego, entonces, ¿qué ocurrió? Los más grandes, los que ya tienen, sobre todo del lado de los intermediarios, que tienen caja, que tienen un número, estamos hablando de compañías de 500 millones a 2 billones de dólares, o sea, son compañías grandes, tienen recursos, comenzaron a desarrollar los sistemas. Entonces, es nuestra tesis que todos los intermediarios van a terminar siendo digitales, todos, y lo estamos viendo. Entonces, por ejemplo, C.H. Robinson, que es el broker más grande de carga de Estados Unidos, ya tiene su propio app y su propio marketplace. Luego J.B. Hunt, que también es muy grande, también tiene el propio app, el propio market. Werner, ahora que acaba de lanzar su propio marketplace. Entonces, todos están haciendo exactamente lo mismo. Pero en el lado del camionero, entonces, ¿cuál es la propuesta para el camionero?
si tiene el camionero que buscar la carga, ¿qué le va a tocar hacer? Abrir Convoy, Uber, Dexfreight, JB Hunt, CH Robinson, 17,000 apps. Es imposible. Entonces, nosotros nos hemos enfocado mucho. Al principio cometimos el error de tratar de enseñar cómo se usa la tecnología. Y perdimos un montón de tiempo, porque la propuesta de valor del contrato inteligente, explicarlo, era una lucha cuesta arriba. Nosotros nos sumamos a Blockchain y Transportation Alliance muy temprano, y ahí estaba DHL, FedEx, UPS. Pero cuando empezamos a ver que los CIOs y los CTOs de estas compañías están hablando de que cada uno va a montar un propio blockchain, muy rápido nos dimos cuenta que no tenían ni idea de lo que se trataba esta tecnología. Entonces pasamos muy rápido y decimos, ok, esta estrategia de enseñarle a esta gente no funciona. Creemos un marketplace nosotros, conectemos los contratos inteligentes y comencemos a subir a ese conductor dándole algo de valor de inmediato. Si tú piensas, ¿cuál es lo que se llama el value unit? ¿Qué unidad de valor quiere un camión? Una carga, lo más lógico. Yo entro aquí porque quiero ver si hay cargas para mí. Y después, y movimos al despachador de la carga. ¿Qué está buscando él? Un camión. Y luego toda la automatización del proceso es valor para ambos. Y por ahí arrancamos. Entonces, hoy en día, volviendo a tu pregunta del estado de la situación, nosotros tenemos hoy 3,000 compañías sign up dentro de Dexfreight. Ha sido un proceso más lento de lo que nosotros quisiéramos, pero esto es business to business. Y los incentivos, digamos que el product market fit nuestro no está relacionado a incentivos. El incentivo es el utility, es encontrar valor en los efectos de red. Entre más camioneros hay, más valiosa es la red para los despachadores de carga y viceversa. Entonces ya hay 3,000 usuarios en la plataforma. Hoy en día Dexfreight ya produce revenue. Los revenues iniciales los produce de la financiación de las transacciones. El modelo nuestro de negocio no es extraer valor de cada transacción como el típico modelo Web 2. El modelo nuestro de negocios es, una vez le proveemos valor al usuario, les estamos dando una serie de herramientas que podemos cobrar como SaaS tools o como servicios, en el cual nosotros tenemos una persona que usa los tools para darle servicio al camionero, de manera que no tenga que aprender necesariamente a usar la plataforma. Claro, y a ese tipo de servicios, ¿cuáles podrías mencionar? ¿Algunos Claro, seguros o algo, uno, algo que complemente el servicio que ellos dan? sí, a ver, el primer servicio que lanzamos y que está live, que es el que primero produce revenue, es el de financiación. Entonces, hablamos un poquito del primer problema, que era la fragmentación. Dexfreight, como marketplace y como protocolo, su fundamento, su idea principal es resolver el problema de la fragmentación. La digitalización es simplemente un paso que todos tenemos que tomar. El otro problema es la falta de liquidez. Entonces, si tú piensas en una transacción típica entre un camionero y un despachador de carga o un intermediario, el camionero necesita pagar por el combustible hoy para recoger la carga en este momento. Él incurre en una serie de gastos hasta que entrega. Mantenimiento, peajes, en fin, parqueo, comida para el conductor, hospedaje, etc. Cuando él entrega, no recibe el pago. Él tiene que esperar el momento que entrega y entrega los documentos 30 días. De hecho, en Estados Unidos es 37 días en promedio. En mercados como los latinoamericanos, 60 días, 90 días. E irónicamente, entre más grande es el despachador de carga, más lento paga. No tiene ningún sentido. Entonces, el propio camionero, que es un señor en un solo camioncito, que ha hecho el esfuerzo de su vida para comprar el camión, le toca financiar la operación a la multinacional, que es la que está despachando la carga. Está totalmente invertido. Entonces, nosotros descubrimos, oye, si hay un contrato inteligente y ya yo tengo la reputación de las dos partes que están transando y tengo una transacción netamente digital que nace con una firma criptográfica de entrada, ya yo puedo generar NFTs, non-fungible tokens. Entonces, ¿qué hicimos? Usar eso como colateral en Bitcoin. Y ese es el primer servicio que lanzamos a mercado. Entonces, le permitimos, ya sea al broker, ofrecer lo que se llama un pronto pago o un quick pay, nosotros lo llamamos NDP, Next Day Pay. Y básicamente, cuando el transportista entrega, esa es otra cosa, los brokers, los más grandes tienen mucha caja y como tienen acceso a dinero barato, pues le sacan ventaja a la competencia, al 90% que son más pequeños que ellos, ofreciéndole el pago más rápido al camión y se quedan con la capacidad, con los camiones. Y el pequeño no tiene la posibilidad. Entonces empezamos ofreciéndole a los brokers pequeños la posibilidad de, cuando está negociando con el camión, decirle, hey, te pago de inmediato. Eso al broker tampoco le convenía, porque si él le pagaba de inmediato, implica que a él le van a pagar a 45 días al broker. Entonces tampoco, ¿cómo te pago de mi caja? No puedo crecer,
De hecho, me voy a quebrar. Si pago todo el mundo a tiempo y todo el mundo me paga mis 45 días, imposible. Entonces, eso es lo que permite ese servicio de financiación. El broker le paga de inmediato al carrier, pero en realidad se financia en un liquidity pool. Y luego, a los 30 días, digamos que los fondos pasan del broker al liquidity pool y queda todo el mundo contento y Dexfrey produce un fee pequeño a través de ese sistema que se distribuye entre los proveedores de liquidez y la plataforma como originador de ese servicio. Entonces, ese es un servicio, el primero. Pero luego tienes otro servicio de optimización. Por ejemplo, como tienes los datos de las transacciones, y esos son datos que, entre otras cosas, las compañías están de acuerdo en compartir, porque es para el beneficio de todos. Entonces, por ejemplo, si un camionero está moviendo una carga en un lane, en un trayecto que nunca ha recorrido antes, no sabe si le están pagando poquito o mucho. Entonces nosotros tenemos un rating tool, una herramienta que les permite decir dónde están y hacia dónde van, y él le va a decir, mira, lo más barato que se paga en este lane es, no sé, $1 la milla, lo más caro es $3 la milla, el óptimo está en $2.50. Entonces es una herramienta SaaS que se consume como SaaS, tú la pagas si la quieres y si no, no la usas. Luego tienes parqueos. En partnership con una tercera compañía, estamos dándole la oportunidad al camionero que mientras está optimizando su ruta puede elegir el parqueadero y no tenga que llegar a buscar parqueadero. Luego tienes optimización de ruta. Entonces, si ya sabes hacia dónde vas, dónde debes parar a descansar, dónde debes parquear, dónde debes cargar combustible para que desperdicies menos tiempo. Y luego planes donde puedes hacer encadenamiento de 3 cargas juntas. Entonces, es remover un poco la complejidad de la decisión, porque hay muchos vectores que analizar: congestión, tráfico, clima, condiciones de mercado de donde está saliendo, condiciones de mercado donde está llegando, las horas que ya ha manejado el camión. Es muy complejo, no hay cerebro humano que pueda analizar todas estas variables. Entonces, una vez que tienen los datos, utilizamos inteligencia artificial y entonces proveemos herramientas que facilitan la decisión del despachador de la carga o del camionero. Oye, Héctor, por aquí hacen preguntas bastante interesantes Adelante. que estaría bueno comentar respecto al tema de los RPs, el protocolo de logística, todo Ujú. este tema, ¿qué tanto se integran? Y bueno, algo con lo que mencionábamos ayer en la charla con Juan Pajón de Grupo Bimbo, en donde uno de los principales problemas que tiene un emprendedor o alguien que está vendiendo algún tipo de servicio es que no puedes llegar con ya una empresa, un monstruo de una de estas empresas y decirles, tira todo lo que estás haciendo, mira, aquí te viene una nueva tecnología, ¿no? O sea, sería muy Claro. carísimo, muchas veces ahí se te cae el negocio. ¿Qué tanto este tipo de soluciones de blockchain se integran a los RPs que ya muchas empresas también ya utilizan? Pues nosotros somos un poco afortunados en ese sentido porque entre los transportistas usualmente, los despachadores de carga o los intermediarios utilizan herramientas especializadas. Transportation Management Software, algunas veces son módulos de un RP, otras veces son plataformas de software independientes. Y a través de los últimos 10 años se han ido abaratando mucho en costo. Entonces cada vez es más extraño encontrar del lado del despachador o del intermediario que no tenga un sistema que ya esté usando. Entonces, si bien Dexfrey en la plataforma está diseñado para que un intermediario que no tiene ningún sistema entre y pueda postear su carga y buscar el camión y negociar en tiempo real, todo lo que el usuario pueda hacer en la interfase de Dexfrey lo puede hacer a través de una conexión API a la plataforma. Entonces, no es necesario que la compañía cambie o reemplace un sistema. Es simplemente, en la medida que el ERP, la gran mayoría hoy en día tienen las APIs abiertas con las credenciales adecuadas, es un poquito de customization y la información fluye. Un ejemplo de la vida real, WTS, que fue el primer bloque que le hicimos el onboarding en Dexfrey, ellos nunca van a Dexfrey. O sea, ellos literalmente dentro de su Transportation Management Software crean la carga y inmediatamente la carga sale en Dexfrey. Una vez recibe un bit del camionero, la reciben dentro del software de ellos. Ellos la aceptan en el software y luego reciben el tracking dentro del software. Entonces, nunca tienen que dejar su software. Ahí en ese caso, Dexfrey funciona más como un middleware. Un middleware, antes los ERP o los TMS manejaban procesos internos de la compañía, pero a la hora de salir a interconectarse con otro, lo mejor que había era EDI o de pronto API para tracking. Pero de ahí
la transacción, el negocio, a menos que fuera con contrato, era todo telefónico. Este middleware reemplaza esa parte y le permite a las dos compañías la automatización de procesos, sincroniza los workflows. Entonces, tú sabes, por ejemplo, si él entrega y ya tu software sabe que entrega, ya sabe que tiene que iniciar el workflow de pago. Y ese tipo de cosas no se logran haciendo a la gente que cambie. Él tiene mucha razón, Juan. No solamente es el sistema, es la costumbre del ser humano. Yo estoy acostumbrado a trabajar en mi software, aceptar otro software es demasiado complejo. Y entre más arraigado, lamentablemente, y sobre todo en logística, es una industria muy renuente al cambio. Entonces, nosotros hemos optado por permitirles trabajar en lo que ya ellos conocen. Y si tú lo miras desde cero, hoy en día un camionero típico o un broker típico usa un TMS, usa loadboards para publicar las cargas en el público, unos Craigslist de carga. Luego utiliza una herramienta para onboarding, o sea, para cambiar documentos. Utiliza otra herramienta para el tracking. Utiliza pago por cuenta de cheques, literalmente un cheque que llega en el correo. O sea, 5 herramientas para lograr esto. En cambio, con Dexfree se conectan a la API, pueden hacerlo todo dentro de esa plataforma y no tienen que pagar 5 plataformas adicionales. Oye, platícanos un poco más acerca de la tecnología. ¿Cómo integran ustedes la tecnología y hasta qué punto llega el uso de blockchain? Por acá Gabriela Serkin Muy nos bien. pregunta si el acuerdo del contrato inteligente queda efectivamente guardado en blockchain o la blockchain es una referencia del contrato que se encuentra en otro lugar. ¿Cómo hacen este uso de la tecnología? Esa es una muy buena pregunta y va hacia el tema de la privacidad. A ver, nosotros estamos utilizando blockchain, pero aquí hay varias layers. Entonces, imagina una capa superior donde tienen los usuarios, ¿ok? El despachador de carga, el intermediario y el camionero. Luego, eso primero te voy a hablar de nivel micro, nivel dentro de Dexfree y el marketplace. Luego viene el Dexfree, el marketplace, y debajo de Dexfree y el marketplace tienes el backend nuestro, o sea, el frontend y el backend de Dexfree Web2. Y eso está interactuando con el protocolo. Este protocolo tiene dos componentes. Tiene una herramienta de comunicación, o sea, con diferentes nodos, y esos nodos se comunican peer-to-peer. Están orientados más a servir freighted companies, otras plataformas que tienen supply y demand. Entonces tiene la layer de comunicación y tiene los contratos inteligentes. Dexfreight, si los dos usuarios están dentro de Dexfreight, transan usando ese contrato inteligente que está en el protocolo. Ahora, nosotros utilizamos originalmente algo que se llama Proof of Existence. O sea, las reglas del juego mínimas necesarias se guardan en la blockchain, pero la información que necesita mantenerse confidencial permanece en la capa superior. Entonces, no es necesario, primero no es necesario a los usuarios compartir la información que no quieren compartir, pero para transar, solamente las compañías que están transando tienen derecho a ver el detalle de qué carga se mueve, de dónde va, dónde viene, quién es el cliente, quién es el camionero, etcétera. Ahora, yo no soy técnico, mi background no viene de ahí, pero la pregunta me parece muy adecuada porque la próxima pregunta es, bueno, eh, ¿no sería mejor hacerlo todo on-chain o off-chain? Y ahí tienes que tener una serie de consideraciones económicas. Hay cierta información que no es necesario guardarla dentro de la blockchain, algo que hablaban mucho antes de ayer. La blockchain tiene unas peculiaridades y tiene digamos que una utilidad que tiene mucho sentido en ciertos casos de uso. Y hoy vamos a hablar de tracking. Entonces hablaban de tracking. Necesitábamos trackear cada evento, recogió, entregó todo, tenerlo dentro de la blockchain, solamente por el hecho de que poderlo ver y que sea inmutable, de pronto no. Pero si ese evento de la entrega origina el pago, por ejemplo, tú si quieres tener la seguridad de que esa carga se entregó. Entonces, estamos aprovechando al máximo cada una de las capas y vamos evolucionando en la medida que la tecnología evoluciona, porque eventualmente tendremos Zero Knowledge Proof, tenemos otras maneras de usar contratos inteligentes que tengan la información requerida sin necesidad de que la vea todo el mundo. Y arrancamos con Proof of Existence, pero vamos evolucionando en la medida que la tecnología evoluciona para maximizar el uso de la tecnología. Y la otra pregunta que dijiste, infraestructura, que es, nosotros arrancamos con Ethereum, la parte de blockchain, eh, y esa, cuando arrancamos, fue la época de CryptoKitties, no sé si recuerdas esa época nefasta, y entonces los gas prices fueron a la nube, y yo decía, bueno, si yo estoy haciendo una transacción de $100 o $200 y el gas fee va a ser 100 dólares, o sea, entonces no va a haber forma de hacer el negocio nunca, se dañó. Aquí llegó Dexfrey y comenzamos a investigar qué alternativas habían y en esa época asistimos a un LabIConf
en Bogotá y estaba RSK lanzando su sidechain sobre Bitcoin. Ya yo era Bitcoin, entonces ya de por sí el mindset era perfecto. Y la promesa de valor de ellos era, a ver, la seguridad del hash power de Bitcoin, la programabilidad del EVM de Ethereum, y luego la escalabilidad de transacciones mucho más económicas y mucho más throughput, y luego un layer en sí que ellos están creando para name resolution y otras cosas. Para nosotros era ideal. Entonces, a pesar de que nosotros empezamos trabajando con Ethereum, los contratos son la mayoría son totalmente portables entre las dos cadenas. Y hoy en día trabajamos con ambas cadenas. Entonces, en la capa de blockchain estamos trabajando tanto para algunas cosas en Ethereum y para otras cosas dentro de la red de la sidechain de RSK. Héctor, recuerdo que ustedes en esas épocas hacían el pitch sobre su aplicación en donde iban a lanzar tres tipos de tokens, después se reinventaron, crearon ahí algún ajuste y creo que ese es algo interesante que les compartas a la audiencia porque muchas veces, uno, creemos que blockchain lo soluciona todo. Dos, queremos crear un token para cualquier cosa. Y tres, cuando nos enfrentamos a la realidad y pasamos por un proceso ya de negocio en donde justamente vemos los datos económicos, entre otras cosas, el uso, lo que acabas de comentar, que la gente no entiende blockchain, tienes que evangelizarlos, decides cambiar un poco la comunicación, no mencionar blockchain para quitar todo ese ruido, entre otras cosas. ¿Qué les recomiendas al público y con qué te quedaste en el uso de los tokens? Y es una pregunta compleja. Nosotros estamos haciendo un crowdfunding en este momento y hay muchas cosas sobre todo que no puedo decir. Lo que sí puedo decir es que eh, la idea original, o sea, yo creo mucho en el poder de los tokens como tecnología. Eh, o sea, es una tecnología poderosa y lo hemos visto en diferentes casos de uso. ¿Okay? Lamentablemente, los tokens, digamos que el mayor caso de uso al principio fue fundraising. Y digo lamentablemente porque a pesar de que hubo proyectos muy serios que usaron el token de la manera ideal, también hubo múltiples scams y eso nos causó mucho daño. Nosotros somos una empresa americana. Nosotros no teníamos fundación en Suiza, ni teníamos nada, no era nuestro interés. Y el consejo que recibimos en el momento legalmente fue ese. Incorporate afuera y haz fundraising con el token afuera. Y todos, gracias a Dios, escuchamos el consejo de un par de abogados que nos hicieron caer en cuenta de que ese era un path muy peligroso. Entonces, nos tocó, como decías tú, un poco pivotear. ¿Cómo hacemos para encontrar product market fit y protocol market fit sin la necesidad de introducir un token? Y entonces, eso ha sido un journey tremendo, porque ¿cómo hace tecnología Web3? Nosotros creemos mucho en la economía de la propiedad, o sea, que los dueños de la plataforma sean los que la usen. Porque en el Web2 el paradigma es, todos usamos la plataforma, el valor se acumula en la plataforma gracias a que nosotros estamos usándola, pero al final sube y los dueños son los de arriba, los accionistas de la plataforma, que son otros. Entonces, no hay una alineación entre el usuario, porque el paradigma este indica que la junta directiva, el presidente, su misión en la vida es extraer la mayor cantidad posible de valor de los usuarios. Y muchas veces, y estamos viendo lo que está pasando con Facebook, abuso de los datos, en fin. Y nosotros siempre quisimos que los usuarios fueran los dueños. Entonces, hemos dado todas las vueltas legales del mundo tratando de encontrar la solución desde que empezamos. Lo primero que tratamos fue de fundraise dentro de la regulación de Estados Unidos. Estados Unidos es muy estricto. Las protecciones al consumidor final de cómo recoger dinero son bastante estrictas. Una startup no puede recoger dinero de una persona de la calle a menos que sea lo que se llama aquí un accredited investor. Quiere decir que debe tener activos por más de $1 millón o salario por más de 300 y algo al año, $300,000 al año. Como para Entonces, poder respaldar los servicios que está ofreciendo. a ver, yo creo que la lógica detrás de esto es que la persona que tiene $1 millón tiene más conocimiento que la que no tiene $1 millón, con la cual yo no estoy muy de acuerdo, pero esa es la regla. A nosotros nos toca vivir por la regla. Entonces, ¿qué hicimos al principio? Hey, busquemos a las compañías que creen esto. Entonces conseguimos inversión de
de compañías como GLT, como WTS, como US One Industries, que es una empresa de 2 billones de dólares en Estados Unidos, un montón de inversionistas que en realidad eran empresas de transporte que creyeran en el valor de lo que estábamos proponiendo, entendieron la tecnología. Muy rápido descubrimos que eso no es escalable, no podemos seguir, la mayoría de las empresas de logística no están en el negocio de invertir, algunas sí, pero la gran mayoría no. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, luego entramos a 500 Startups, empezamos el journey de ángeles y VC. Entonces recogimos en una serie, la primera fue el Friends and Family, fue el primero $500,000, literalmente gente de la industria y amigos y familiares. Luego el segundo, sí, cuando íbamos en la mitad de gente de la industria, entregamos a 500 Startups. Y luego de 500 Startups nos dimos a la tarea de, ok, vamos a seguir el modelo de VC, de Angels. Y aunque tuvimos algo de éxito en ese path, entró COVID y no fue no fue el resultado que estábamos esperando y al final tampoco podíamos encontrar la forma de entregarle el ownership al usuario final. Y en COVID pasó algo muy interesante. Pues nosotros seguimos creciendo. En COVID reducimos todos los costos, o sea, ya no podíamos viajar. En B2B tú vendes cara a cara. Entonces, ¿cómo vendías? No hay trade shows. O sea, nos tocó volvernos un poco creativos. Y en ese proceso algo ocurrió muy interesante y es que Estados Unidos, para incentivar a las empresas pequeñas, modificó la ley y sacó la regulación nueva de crowdfunding, que le permite a una compañía cualquiera, ¿okay?, hacer un offering público a inversionistas no acreditados de hasta $5 millones cada año. O sea, en teoría tú podrías hacer crowdfunding del público en general, 5 millones este año, 5 millones el año que viene, 5 millones. Y eso fue un game changer para nosotros, porque, ok, nosotros no tenemos un token, no podemos vender un token en Estados Unidos en compliance, no queremos no estar en compliance, pero ¿cómo hacemos al usuario dueño? El crowdfunding nos abrió la puerta y por eso decidimos hace ya 3 meses, 2 meses y medio abrir el crowdfunding campaign y bueno, ya recogimos hacemos cerca creo que $500,000 de dólares recogidos en este round y son 400 inversionistas, cerca de 400 inversionistas y algunos de ellos son camioneros. Entonces, el último Q&A, estamos conversando con ellos y de pronto uno me preguntaba, ¿y tienen cargas que vaya de Miami a California? En vez de estar preguntando del crowdfunding o de la inversión. Entonces, estamos lográndolo poco a poco, pero sí vamos a seguir el path de Web3. O sea, definitivamente ese es nuestro interés a largo plazo. Simplemente tenemos que ser muy responsables con nuestros inversionistas actuales y nuestros usuarios en seguir la ley al pie de la letra y no tomar riesgos innecesarios. La tecnología va a terminar ganando. La regulación está atrasada. Esperamos que la regulación alcance la tecnología. ¿Y qué quedó con el tema del token? Lo Bueno, sacaron en los tokens, completamente. eso que tú hablaste al principio, eran unos experimentos, digamos, experimentos teóricos. En esa época, y eso hace ya 3 años largos, casi 4, eh, no había modelos con múltiples tokens, había muy pocos que tuvieran múltiples tokens. Recuerdo, en esa época habían 3 proyectos en supply chain, uno muy grande que se llamaba ShipChain, que hizo un ICO, recogieron como 30 millones y la SEC lo cerró, por lo cual nos sentimos afortunados de no haber seguido ese path. Luego estaba SweetBridge, que era muy ambicioso y era más supply chain y pensaba usar activos físicos como colateral en DeFi, pero no existía DeFi. Entonces ellos iban a inventar todo. El marketplace iban a inventar todo DeFi, los liquidity pools, y creo que fueron muy ambiciosos, pero también tuvieron el problema de regulación, terminaron yéndose a otra jurisdicción, creo que desaparecieron, no escucho mucho de ellos, hicieron un pivoting ahí. Y luego Freight Network, que lanzaron un token, pero también tiene el mismo problema de shifting y terminaron desapareciendo. Entonces, nosotros, digamos, creemos en que los protocolos necesitan tokens para distribuir derechos de gobernanza y eventualmente, si la comunidad lo decide, asignarle a ese token otro tipo de derechos. Pero no queremos ser nosotros los que impartamos o decidamos unilateralmente si se va a tener un token o cuándo, siempre y cuando haya un marco jurídico que lo permita, que sea la comunidad la que decida si en realidad vale la pena hacerlo sin quebrantar la regulación existente y que sea la comunidad la que decida más adelante si lo lanzamos o no. Eso es todo lo que puedo hablar de esto, que no puedo hablar de eso porque me metes en problemas. Claro, No me, no, está, buenísimo. no me ve Laura en la cámara, si me estuviera viendo me estuviera haciendo mala cara. No, buenísimo. O sea, con eso es mucha información suficiente para todos los que están aquí interesados en el tema del token, que nosotros recomendamos que se acerquen a su abogado blockchain favorito de cabecera y bueno, ahí los podemos seguir ahí platicando. Hay Por una acá, cosa, Marco, hay otras sí, jurisdicciones. Por ejemplo, nosotros estamos lanzando en México con Puerto de Veracruz.
la plataforma y la jurisdicción en México es una jurisdicción totalmente diferente. Entonces, estamos explorando las avenidas donde podríamos hacer cosas, seguir en compliance en Estados Unidos y probar alguna de estas tecnologías que sabemos que pueden generar unos efectos de red muy poderosos al protocolo, sobre todo en otras jurisdicciones. Entonces, de pronto, el problema que enfrentamos nosotros siendo una startup americana con inversionistas americanos, de pronto una startup en México no lo enfrenta. Entonces, ajustense a las reglas de cada una de sus jurisdicciones y esto va evolucionando todos los días. Entonces hay que estar encima y lo que dices tú, consulten a su abogado. Y con ese antecedente que nos mencionas, platícanos un poco de su entrada a Latinoamérica y que están colaborando con Hutchison Ports, que por cierto ayer estuvimos en la charla con Jorge Lecona del puerto de Veracruz. Estas alianzas y con miras hacia la entrada hacia Latinoamérica, ¿cuáles son los principales retos que tienen ustedes y hacia dónde va la tecnología? Muy buena pregunta. Bueno, el tema de nosotros, yo soy colombiano, Adrián es argentino, Ricardo, que es un cofundador nuestro, es también colombiano. Las oficinas, a pesar de que tenemos oficinas acá en el sur de la Florida, tenemos oficinas en Colombia. La mayoría de nuestro equipo de trabajo, incluyendo Laura, que está acá, está en Barranquilla. Entonces, siempre hemos querido entrar a Latinoamérica, pero por cuestiones de la vida ya nosotros teníamos relaciones comerciales en los últimos 20 años en logística en Estados Unidos. Entonces, hacía mucho sentido. Tienes un mercado aquí mucho más maduro, mucho más grande, como oportunidad de mercado, y ya teníamos las relaciones establecidas. Entonces, era apenas lógico que íbamos a arrancar acá en Estados Unidos. Pero con Hutchison Support pasó algo interesante, pues nos conocimos temprano. Ellos estaban explorando utilizar, ellos estaban también en Vita, creo, o en Florida Blockchain Foundation, y estaban explorando cómo usar la tecnología en las comunidades portuarias. Ten en cuenta que se mueve mucha carga por tierra y por tren de Estados Unidos y México todo el tiempo. Y ya nosotros, dentro de la operación de Estados Unidos, estábamos tocando México. Teníamos clientes que necesitaban mover carga desde México por tierra. Entonces, era apenas lógico. México y Canadá son digamos que es parte de todo este mapa de Norteamérica y era lógico que íbamos a avanzar hacia allá. Luego, con Hutchison, hace ya 2 años, empezamos a colaborar en un piloto que ellos querían, que era un poco la comunidad portuaria, que tiene el despachador de carga, el freight broker, el freight forwarder, perdón, el agente aduanero, el operador del puerto, las compañías de camiones, en fin, todos interactuando. ¿Cómo podrían hacer el streamlining, o sea, acelerar ese proceso, facilitar el proceso compartiendo información con la blockchain? Y ahí ya pasamos la relación con ellos y ellos lo lanzaron, tuvo buena cabida. Creo que lo presentamos con ustedes, si mal no estoy, en México hace 2 años atrás o algo así, el resultado del piloto. Y a la medida que nosotros hemos ido madurando y creciendo, ellos han entendido los servicios nuevos y quién mejor que Hutchison Port. A los que no saben, Hutchison Port es el operador portuario más grande del mundo. Hutchison Port en México maneja 5 puertos, no solamente Veracruz, la gente los conoce por Veracruz, pero tienen 5 puertos más. Estás hablando de miles de TEUs al año en cada uno de esos puertos. Y si esto tiene sentido y funciona, ellos en realidad también creen en Web3. Ellos no están buscando extraer valor de la transacción, ellos están buscando darle más valor a sus clientes porque ellos compiten con otros puertos. Entonces era apenas perfecto. Ya ellos tienen comunidades que tienen miles de usuarios, tienen miles de camiones, exactamente, o millones, dicen allá abajo. De millones. Ahí está, es Adrián. Millones, exactamente. Adri, si quieres, comparte alguna datica ahí que sea pública. Entonces es apenas lógico, es una forma de acelerar. Tú puedes crecer orgánicamente y vendiéndole camionero por camionero en México, o puedes asociarte con un partner estratégico como ellos que tienen conocimiento, que tienen proyección de expansión a nivel global. Y esto funciona, es un laboratorio perfecto para replicarlo en múltiples latitudes. Y entonces, obviamente, es el path de entrada para nosotros y de Latinoamérica. Y luego el tema de regulación que te mencionaba. Ellos estaban explorando temas de financiación, un montón de cosas que van a ir conociendo a la medida que vayamos avanzando. Y luego los otros mercados que hemos mirado es Colombia, no solamente porque nosotros somos de allá, sino porque tenemos la oficina allá, pero también se nos acercó en su momento Delta X Puerto de Cartagena, Compass, una sociedad portuaria, OPR Logistics, con que hemos tenido otras reuniones toda esta semana acá en Estados Unidos, que es una compañía que vende unos 100 millones de dólares al año en carga en Colombia, Logisem, o sea, un montón de empresas, algunas de ellas han invertido en el crowdfunding, si no ellos los socios. Entonces, el interés está,
Y hay un tema interesante. Nosotros creemos, mira, ahí está el número de TEUs que mueven en todos los puertos de México, 86 millones. Entonces, bueno, es grande. Y, y en Colombia, al igual que en México, el marco regulatorio es diferente. Entonces, otra ventaja de Latinoamérica es que aquí hay loadboards, o sea, estos websites donde puedes cambiar carga. Aquí tienes plataformas de onboarding, tienes múltiples TMS. O sea, hay algún nivel de digitization. Pero en Colombia está muy atrasado. Y es una oportunidad para el mercado latinoamericano adoptar una tecnología y ponerse por delante del norteamericano. Y no son muchas las veces que se nos presentan esas oportunidades. Entonces, estamos muy interesados, siempre y cuando estén los partners adecuados, estamos prestos a avanzar. Y el challenge, la pregunta del challenge es fondos. Lamentablemente, el paradigma de una startup siempre es crecer un poquito para justificar quién más te dé dinero. Si tuviéramos todo el dinero, lanzáramos en todos los mercados de manera simultánea. Ahora, con recursos limitados, nos toca ir escogiendo las batallas que queremos librar para no fracasar en ninguna, ¿no? Héctor, ¿qué le recomendarías a todos los que nos están escuchando para, eh, bueno, los que tienen interés en incorporarse en este tema de cadena de suministro, si tienen por ahí algunos proyectos, si están colaborando con alguna empresa o alguna industria y son los líderes de blockchain que están empujando esto desde su negocio? Si ya están en cadena de suministro y están interesados en blockchain, el primer paso ya lo tomaron, que es asistir a este summit, porque en Latinoamérica no hay muchos proyectos y aquí están todos, básicamente. Aquí está IBM con TradeLens, Food Safety, tenemos la gente de Suco, está acá también, allá estuvimos hablando con Bimbo, que está haciendo cosas interesantes, está Dexfreight. O sea, lo primero es, esto es una comunidad pequeña y en el mundo blockchain nosotros nos ayudamos un mundo. Entonces, el primer paso ya lo tomaron, el segundo, pónganse en contacto con nosotros. Nosotros tenemos mucha información pública, tenemos la campaña de crowdfunding, está todo escrito, tenemos el website, hay muchos blog posts ahí afuera, hay mucha cobertura de prensa, pero también tenemos nuestro Telegram interno, tenemos nuestras cuentas de social media. O sea, yo los invito a que nos sigan no solo a nosotros, sino a los otros proyectos que han participado en el Summit y no tengan temor en escribir. Nosotros colaboramos mucho con todos y de hecho estamos tratando de aumentar la colaboración con los otros proyectos y los nuevos que vengan atrás. Es Pay It Forward. Los que a nosotros ya nos ayudaron y nos ayudan permanentemente y nosotros estamos dispuestos a ayudarles a los que vengan detrás. ¿Cómo podrían encontrarlos si a alguien le interesa participar en su campaña de crowdfunding que ahí mencionaste? Sí, la campaña de crowdfunding está en una plataforma aquí en Estados Unidos que se llama Star Engine, pero pueden invertir desde donde se encuentren. Y bueno, no sé si Lauri pueda compartirles aquí el link a la campaña de crowdfunding. Ahí está. Es starengine.com, Deckfreight Dash Incorporated. Y ahí pueden encontrar todos los detalles. Hacemos live Q&As. En la parte inferior están los Q&As anteriores grabados por si quieren más preguntas. Y también tiene una sección donde pueden preguntar ahí y las respondemos o las pueden hacer las preguntas a través de cualquier mecanismo, pueden mandarlo por email, por el website. Nosotros lo que vamos a hacer muy seguramente es tomarla y ponerla en el site de crowdfunding. Una de las partes de la regulación es que todos deben tener acceso a la misma información. Ojalá lo hagan en el website del crowdfunding y ahí nos pueden seguir además. Ahí hay una parte arriba que dice follow. No necesariamente todo el mundo quiera invertir o esté interesado en hacer parte del proyecto, pero sí pueden follow y seguir enterándose de cada uno de los logros de la compañía y los eventos futuros. Buenísimo. En la siguiente charla tenemos un host y tres speakers. Vamos a estar hablando sobre generando visibilidad y trazabilidad mediante blockchain para que se queden con nosotros y por el momento le agradecemos mucho a Héctor, increíble charla. Eh, ahí les vamos a pedir que nos dejen su Telegram, algo en el chat para que sean todos los speakers sean parte de esta comunidad. ¿Algo con lo que quiera cerrar, estimado Héctor? No, ahí preguntaba a alguien que si era necesario eh, ser inversionista acreditado para participar en el crowdfunding. No, eso precisamente es la ventaja de ese crowdfunding, no es necesario. Por ahí veo a Baltasar, se nos aumentó el equipo de IBM aquí, ahí también veo a Martín. Para terminar, nada, agradecerles a ustedes el espacio, la colaboración, a la audiencia, escucharnos el cuento que venimos repitiendo hace tiempo.
Y nada, que se mantengan en contacto, los que necesiten ayuda, colaboración, aquí estamos dispuestos a ayudarles y los que se quieran sumar a Dexfreight, ahí tienen la página de crowdfunding. Muchas gracias, Marco, por la oportunidad. Muchas gracias, Héctor. Te mando un fuerte abrazo y pues les pasamos micrófono a Laura y Camila. Hasta la próxima y gracias a todos. Bueno, muchas gracias Héctor y Mark por esta primera charla. Ya para continuar con la segunda charla del día, y así como Mark lo mencionó, vamos a estar hablando sobre trazabilidad en blockchain. Tenemos panelistas como Martin Hagelström, quien es el líder de blockchain para IBM América Latina. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en las áreas de tecnología de la información y consultoría y con una amplia trayectoria en las áreas de tecnología e información, consultoría, liderando servicios, industria y tecnología. Él como ejecutivo de blockchain de IBM América Latina trabaja con clientes de toda la región para ayudarlos en su camino de reinvención digital de la mano de las tecnologías que están transformando de forma exponencial profesionales, negocios e industrias. También contamos con Nicolás Balestrini. Él es licenciado en biología y ecología, tecnólogo, autodidacta y criptólogo desde el 2012. Él tiene un background en trazabilidad individual de ganado y cadenas de suministro y actualmente es el Chief Operating Officer